La gracia de Dios a aprovechar lo mejor posible esta gran solemnidad de la Santísima Trinidad, misterio central de nuestra fe, que conocemos porque nos ha sido revelado por Jesucristo. Comencemos por la primera lectura del libro del Deuteronomio, en el que se nos recuerda cómo Dios escogió para sí un pueblo en el que nacería, al que pertenecería como uno más. Un pueblo que se puede considerar evidentemente muy privilegiado. Por eso también tenemos que rezar mucho por el pueblo judío, para que acaben llegando a la plenitud de la fe. Un pueblo pequeño en aquellos tiempos históricos, rodeado de pueblos poderosos, importantes, pero todos paganos, que cometían atrocidades, fruto de un paganismo sin ningún criterio moral, prácticamente. Mientras que aquel otro pequeño pueblo de Israel tenía unas leyes, unas normas, unas costumbres, una madurez, podríamos decir, dentro de las imperfecciones humanas, pero con la conciencia clara de que existe un Dios. Porque nosotros no somos dioses, porque el mundo no está así desde toda la eternidad, la materia es perecedera. Ninguno de nosotros, ninguna de las cosas que existen en este mundo tiene en sí misma la razón de su existencia. Un día comenzamos a ser y otro día desaparecemos. Y no podemos llevar hasta el infinito esa cadena. Necesariamente en algún momento aparece la vida en el mundo. Y eso es lo que hizo nuestro Dios, el Dios de los judíos, el Dios de Israel, el único Dios. Queridos hermanos, nosotros, podríamos decir, somos también privilegiados. Pertenecemos a este nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, que ya no está limitada por la raza, por la sangre, como el pueblo de Israel. Es un pueblo universal, en el que caben todos los hombres, de todas las razas, de todos los colores, de todas las lenguas. Somos un pueblo privilegiado. De alguna manera hay también una cierta analogía con aquella comparación que decía de Israel y los pueblos vecinos, los persas o Babilonia, etc. Una cierta analogía, porque la Iglesia, aunque es universal, y hay más de 1.000 millones de católicos y otros que no son católicos, pero son cristianos también, aunque no tengan la plenitud de la fe, aún así, con esa universalidad, en el mundo sigue habiendo mucha gente, muchos millones, que es como si fueran paganos o son paganos, porque no están bautizados o porque si lo están es como si no estuvieran, porque no tienen fe de hecho en Dios. Al menos no es una fe que influya, que infunda los criterios fundamentales en su vida. Y por eso también en el mundo observamos hoy infinidad de tragedias y de calamidades, y de abusos, y de perversiones. Nosotros los cristianos evidentemente no estamos libres de cometer también cualquier barbaridad, pero tenemos más responsabilidad porque tenemos criterios más claros, o debemos tenerlos. Tenemos una formación más clara, más intensa, o debemos tenerla, y somos conscientes de lo que está bien y de lo que está mal, y por tanto tenemos más facilidad para reconocer nuestros errores, para arrepentirnos, para acudir al perdón de Dios en el tribunal de la misericordia, en la confesión. Y así como aquellos primeros tiempos, los primeros discípulos, los apóstoles y San Pablo, y los primeros cristianos que fueron naciendo en aquellas comunidades cristianas de Jerusalén, de Antioquía, y después por tantos otros lugares de lo que ahora es Turquía, con la predicación de San Pablo, hasta llegar a Roma, pues también hoy nosotros, siendo muchos, pero a la vez, digamos, somos pocos, muchos, pero a la vez podríamos ser muchos más, para influir también mucho más en tantos otros hermanos nuestros
que no hay que ir a buscar a países lejanos, a la China o a lugares donde todavía el cristianismo está comenzando, diríamos, aunque haya ya muchos mártires también en China. También aquí en nuestras calles, en las grandes ciudades de Europa, en Madrid, etc., tenemos mucha gente que no conoce a Dios. Bueno, ¿le conoce de qué manera? ¿De qué manera? Bien, pues ese conocimiento llega hasta la Trinidad. A lo largo de los siglos, como sabéis, los profetas fueron anunciando características del Mesías que había de venir. Pero nadie podía imaginar que ese Mesías que había de venir, aunque hay dichas cosas por Isaías, etcétera, que hacen pensar que así sería, pero solamente hasta que llega realmente la plenitud de los tiempos y Cristo viene a la tierra y nos da a conocer al Padre como una persona distinta a Él, que es el Hijo, y nos habla del Espíritu Santo que nos enviará como fruto de la cruz y que tiene la misión de santificarnos hasta esa revelación de la Trinidad, que es como el centro de la fe, porque como veis en el Evangelio, la misión que el Señor envía a sus apóstoles comienza por bautizarles a los que aún no lo estén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que nosotros tenemos que meternos, diríamos, en la creencia en ese Dios que no es un Dios solitario. El Dios del Antiguo Testamento podía parecer un Dios muy poderoso, pero como un Dios solitario, impersonal, que no era fácil hacerse una idea. Moisés habla con él en el Sinaí, la voz de Dios. Pero nosotros sabemos que Dios es persona y que además es Padre. Y por tanto nosotros tenemos que tratarle no ya como discípulos, sino como hijos. Y tenemos que imitar al Hijo, que es el Hijo unigénito de Dios, y que en la medida en que le imitemos, viviremos bien nuestra condición de hijos. Y para poder conseguir esa, diríamos, perfección en la vida cristiana, Dios nos envía al Espíritu Santo. Así que Dios es familia, es Padre, es Hijo y fruto del amor del Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Tenemos que preguntarnos cómo tratamos nosotros a una de las personas divinas, que es muy importante para que avancemos en la vida espiritual. Si no, de alguna manera, por decirlo así de un modo, si no, es como si estuviéramos todavía en el Antiguo Testamento. ¿Entendéis? Pues es fundamental que tratemos a cada una de las personas divinas. Y así además, como os decía, y voy a terminar, así además viviremos verdaderamente como hijos de Dios. Pero para eso, como nos dice San Pablo en la segunda lectura, tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu de Dios para vivir como hijos de Dios. Dejarnos llevar del Espíritu de Dios significa que seamos dóciles a las gracias que Dios nos quiere conceder para que nos identifiquemos con su voluntad. Para que venzamos, como dice también San Pablo, la esclavitud del pecado. No habéis recibido un espíritu de esclavitud. Somos libres, la libertad de los hijos de Dios. Lo contrario a la libertad es el pecado. El error, etc. La gran misión que tenemos que vivir en el mundo, porque como el Señor le dice a los apóstoles, ellos tienen que ir por el mundo entero difundiendo este mensaje. Y no van a ir solos, porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Solamente así se entiende, teniendo una conciencia muy clara de que no iban solos, solamente así se entiende que los apóstoles, después de Pentecostés, habiendo sido antes cobardes, como sabéis, temerosos, se esconden, tienen miedo, creen que también a ellos les van a matar. Nos viene bien esa debilidad de los apóstoles para imitar después su fortaleza, su valentía, su audacia, su fe, cuando el Espíritu Santo les llena
ya no hay quien les pare. No podemos obedecer a Dios, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, dice San Pedro, cuando les dicen que se callen. No nos vamos a callar. Tenemos que hablar de Jesucristo resucitado, aunque nos cueste la vida. Pues así tenemos que comportarnos nosotros, con esa seguridad. Así se entiende, digo, que los apóstoles, todos y cada uno de ellos, fueran por el mundo entero, murieran mártires. No es imprescindible que fueran mártires, pero hasta ahí llegó, como Dios quiso, permitió la entrega, el heroísmo de los apóstoles, para imitar al Señor así, hasta de una manera, digamos así, literal, muriendo en la cruz o equivalente. Nosotros no tenemos por qué, ¿verdad? Pero sí tenemos que ser audaces y sobrellevar con valentía las dificultades que lleve consigo vivir la vida cristiana. Pues vamos a pensar qué podemos hacer cada uno. ¿Qué podemos hacer con la ayuda del Señor? Vamos a prepararnos muy bien también esta semana para la Eucaristía, para el Corpus, porque de ahí sacaremos toda la fuerza de la unión con Dios en la oración, en los sacramentos, con la ayuda de nuestra Madre la Virgen, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo. Que así sea. Ponemos de pie.